De nuevo, buenos días, queridos estudiantes, y es una bendición estar aquí con este lección 8. Eso quiere decir que esta semana terminamos este curso el próximo jueves con la ayuda de Dios. Para mí ha sido una bendición tener este estudio, nos ayuda mucho a crecer. He aprendido también mucho de ustedes, eso es muy bonito y me alegra mucho de que hayan encontrado Academia Cristo. Recuerden que todos los cursos que ofrecemos son totalmente gratuitos. También siempre les recordamos o trato de recordarles que nosotros nunca llamamos a pedir códigos o claves o cosas extrañas de su privacidad. Nosotros tenemos la información que nos interesa, pero lamentablemente a veces en los grupos llegan personas que no tienen un corazón conectado con Jesús y quieren hacer cosas que no están bien. Pero cuando ustedes vean esas cosas, por favor nos dicen para nosotros ir tomando medidas con este tipo de personas, porque realmente hay que cuidarnos entre todos. Hoy tenemos nuestra lección número 8 y vamos a hablar mucho acerca de estas leyes o estas reglas extrabíblicas. Muy importante esta lección porque ya tenemos un fundamento para poder hablar de estos temas. Si podemos ver el camino que hemos plantado a llegar a este tema, necesitamos recordar que la sana doctrina no es solamente decir yo creo en el Dios Trino. No es solamente eso, la sana doctrina es enseñar cada doctrina bíblica tal como la Biblia lo dice. Y recuerden que una de las claves que tenemos con la sana doctrina es esta pregunta: ¿a quién se le está dando la gloria? Por eso el legalismo es el excesivo o la excesiva predicación de la ley, y aprendimos también qué es la gracia, que es el regalo inmerecido, como nosotros no tenemos que hacer ni necesitamos dejar de hacer nada para ser salvos. Dios hizo todo. Y por eso hay pasajes que hablan por sí mismo. Juan 3:16 es un ejemplo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? A todos nosotros. ¿Y qué hizo Él? Y lo hizo sin esperar nada de nosotros. Envió a su Hijo Jesucristo. Por eso cuando nosotros estamos leyendo lo que es la gracia, ese regalo inmerecido que es un don de Dios, como está en Efesios, pues damos gracias por ese perdón, por esa gracia que Él ha dado en nosotros. Luego aprendimos que por naturaleza somos muertos espirituales y que no podemos hacer nada por nosotros mismos para poder llegar a la fe. Y es ahí donde empezamos a cambiar términos como yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo. Recuerden que esa es la doctrina del decisionismo. Realmente le está quitando toda la gloria a Dios. Y solamente un solo versículo nos muestra esa verdad, aunque hay muchos otros pasajes. Pero Efesios 2:1 nos dice, Él nos dio vida a nosotros. Entonces, al darnos vida a nosotros que estábamos muertos, y esa es la palabra clave, muertos en nuestros delitos y pecados, pues solamente estamos aquí es por la obra que Él hizo por nosotros. Luego aprendimos lo que es la ley y el evangelio. Recuerden que es una doctrina muy importante para poder estudiar, meditar, enseñar la Biblia. La ley tiene un propósito, muestra nuestro pecado. La ley nos lleva al infierno por ser infieles. Y el evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso es muy importante que podamos siempre entender que hay un Dios de justicia. Ese mismo Dios de justicia es Dios de amor, porque ese Dios de justicia muestra cómo quiere que vivamos, pero en su amor sabe que nosotros no podemos vivir de acuerdo a su voluntad, y por eso envió a Jesucristo. Luego estudiamos todos los ayes que se dieron contra los fariseos, que eran los legalistas de esa época, pero antes de eso estudiamos el amor del Padre usando la historia o la parábola del Hijo Pródigo. Y ahí aprendimos cómo nosotros somos muchas veces como el hermano mayor, que nos creemos tan fieles que creemos que merecemos todo de parte de Dios. Ese es el problema del legalista. Y ahí vamos a hablar un poco más sobre esto, de que cuando hay esas leyes extrabíblicas creemos que somos más
misericordiosos, que somos más creyentes, que somos mejores en nuestra congregación que otros, y eso es un problema. Luego los ayes hacia los fariseos es la lección que aprendimos y que necesitamos cuidarnos de todo ese legalismo y aprendimos las tres tipos de leyes, la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral, que está expresada en los 10 mandamientos. Y hoy vamos a usar todo eso, lo que estamos estudiando en nuestra clase. Entonces, estas reglas extrabíblicas, vamos a hablar hoy de tres ejemplos. Los tres ejemplos son el vestido, es la comida y es el tema del baile. Vamos a hablar de esos tres temas. Y otra vez, recuerden que siempre necesitamos ir a la Biblia y si vamos a mencionar que algo es pecado o algo está en contra de la voluntad de Dios, es porque está conectado con uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Vamos a iniciar nuestra clase con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, gracias te damos por bendecirnos en esta mañana, estar reunidos alrededor de tu palabra. Esa palabra es nuestro tesoro, Señor, y damos gracias porque en ella tratas con nuestro pecado, muestras cómo te desobedecemos con pensamientos, palabras y obras, y te damos gracias porque esta misma palabra que usa todo esto, el Espíritu Santo, nos ha llevado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú guiándonos en esta clase, que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento, el amor y todo lo que necesitamos para poder estar conectados con tu palabra y poder hablar lo que ella nos dice. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los tres objetivos que tenemos para nuestra clase, lo primero es explicar el peligro de agregar leyes, ¿cierto? De agregar leyes o reglas cuando la Biblia no lo hace. Eh, yo sé que muchos de ustedes están en congregaciones o también en mi congregación a veces cuando se hace un estatuto, el estatuto es como se se rige la congregación, cómo es la organización de la congregación. A veces hay unas normas o reglas y esas normas o reglas a veces hay que tener mucho cuidado porque a veces estas leyes o reglas que se mandan en muchas congregaciones y sobre todo cuando estas leyes o reglas no son coherentes con lo que dice la palabra de Dios, pues lo que está trayendo son cargas sobre nosotros o está diciendo en otras palabras quién es salvo y quién no. Yo quiero que cuando estemos pensando esto y con madurez cristiana podamos ver si a veces tenemos pensamientos como sectarios, como yo tengo que vivir esto, tengo que hacer esto porque guardo o cumplo esta regla. ¿Y de dónde viene esta regla? Pues viene de la organización o de la iglesia o del pastor, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, es un peligro estas leyes, estas reglas, y vamos a ver el por qué. También vamos a hablar de la libertad cristiana. Ese tema de la libertad cristiana muchas veces lo malinterpretamos y como les dije en una clase, cuando hablamos de esto, de la libertad cristiana, usamos también la palabra adiáfora. La palabra adiáfora es algo que la Biblia no manda ni prohíbe, pero aquí usando el texto de Romanos 14 que tiene que ver con algo de comida, pues nosotros necesitamos ver y vamos a estudiar un pasaje bíblico que nos guía para esto, cuando la libertad cristiana ya no es libertad, cuando estamos en un pecado, cuando estamos cayendo y en contra de la voluntad de Dios. Pero realmente, si nosotros entendemos bien la libertad cristiana, seguro que vamos a poder llevar vidas cristianas conectadas con el Evangelio, no conectados con la ley. Porque cuando hablamos de la libertad cristiana y si estamos con muchas reglas extrabíblicas, no es libertad cristiana. Y es lo que hacen muchas sectas o muchos pastores que abusan del poder. Y lo último, pues vamos a reconocer leyes extrabíblicas y tener cuidado de no exigir lo que la Biblia no exige.
Y como les dije, tres ejemplos. El bailar, el ayuno, el vestido es lo que vamos a hablar, pero tal vez ustedes conocen muchas más y eso pueden ponerlo a pensar o a considerar aquí en nuestra clase. Entonces tengo la primera pregunta para que por favor puedan participar. Recuerden levantar la mano o pedir la palabra. La primera pregunta es, ¿qué problema tuvieron en la iglesia La Roca Firme en el video que vieron? ¿Quién desea participar? Dale, Esteban. Doctor, lo que yo entendí de entrada, y bueno, ellos, me falleció su pastor, y ellos ya venían, ¿verdad? Con una doctrina, con una enseñanza, ¿verdad? Toda la iglesia ya tenía esa enseñanza que ministraban en ese lugar, y bueno, y cuando fallece el pastor y se levanta un pastor nuevo, no era tan legalista como era el pastor anterior, y ya el pueblo estaba acostumbrado a ese legalismo. Bueno, ahí tuvo ese choque, ¿verdad? Porque para la gente fue como impactante, ¿verdad? Decir, ahora lo voy a decir lo más natural posible, pastora, como diciendo, ahora esto con qué se come, ¿verdad? Porque ellos no estaban acostumbrados a la verdadera libertad. Ellos conocían otro tipo de palabras. Y por eso es que, bueno, que todos, en vez de prestar atención, hicieron la mirada hacia el referente de la iglesia, que era el presidente de la congregación. Y luego muestra la discusión que tuvo el presidente de la congregación con el mismo pastor que quería, eh, bueno, poner este tipo de servicio en la iglesia. A veces cómo cuesta al pueblo. Tener un cambio de mentalidad, ¿verdad? Es verdad lo que dice usted, no irnos para cualquier lado, ¿verdad? Dentro de la escritura todo, fuera de la escritura nada. Es un lema que me gusta mucho de Academia Cristo cada vez que yo escucho a un profesor, dice, ni quitemos ni agreguemos, ¿verdad? Cada vez que yo veo un video de Academia Cristo. Y eso es fundamental. Creo que ahí es lo que pasó. Llegó una persona que verdaderamente tenía un entendimiento distinto, ¿verdad? No estaba fuera de la escritura lo que él decía, no prohibía lo que la Biblia no prohíbe, pero ellos ya venían de esa manera. Y lo que vi ahí es cómo le cuesta al pueblo a veces salir de ese esquema donde nos han puesto, aun aunque la Biblia no lo diga. Ujú. Muy bien, gracias. Marco, Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. profesor. Dios los siga bendiciendo. Pues al parecer todo el problema se dio porque el pastor en su presentación, el nuevo pastor en su presentación, dijo que la hija de él tenía habilidades en la danza y que pretendía eh, hacer que o dar oportunidad que la hija entrenara a las hermanas en danza para adorar al Señor. Y este fue como que tiraron una bomba nuclear ahí en medio, ¿verdad? Se miraron unos a otros. El presidente de la congregación se levantó, lo interrumpió, le quitó la palabra, lo mandó sentarse y después le reclamó que de qué clase de congregación venía. Sí, así Ese es. fue el Y problema. muy bien, gracias Esteban, gracias Marco. Y ese es un buen ejemplo del tema del legalismo, ¿cierto? Entonces, ahí ellos están prohibiendo todo tipo de baile y podemos ver cómo conectan eso con cosas del diablo, todo baile es del diablo. Yo recuerdo hace algunos años, y a mí nunca se me quita esa imagen de mi mente. Bueno, mis hijos eran pequeños y cuando ustedes saben que los hijos son pequeños,
el llevarlos, el traerlo a la escuela, eso influye mucho tiempo y parte de la tarea que compartíamos mi esposa y yo era eso. Y yo llegando, caminando, después de dejar a uno de mis hijos en la escuela, había una señora que yo no sé si todavía está viva y le gritaba a unas chicas de un colegio porque estaban vestidas de, de falda, porque muchos uniformes de los colegios son de falda, y les llegaba a gritar prostitutas porque están vestidas así y les gritaban en la calle, avergonzando a estas chicas y les gritaba hijas del diablo y todo eso y yo me quedé sorprendido, yo, wow, hasta dónde pueden llegar con todas estas leyes extrabíblicas. Y aquí podemos ver el tema del baile, pero ustedes saben que hay otras reglas que es increíble todo lo que dicen. Inclusive una pequeña anécdota que me contó un hermano de la iglesia acá en Medellín hace muchos años. Una señora que dice ser pastora llegó a enseñar en el barrio de ellos y ella era empecinada de que el computador es del diablo, el computador es del diablo, todo, y toda su predicación fue sobre eso. Cuando termina la predicación, ella saca un computador y todo el mundo mira y le dice, ¿y por qué? Usted tiene un computador, se acaba de decirnos que es del diablo. Ella dijo, este computador está santificado. O sea, todos son malos menos lo de ella y con esto quiero decir de que en el legalismo todo el mundo está equivocado, menos ellos. Entonces, eso es un problema muy serio porque no están tratando lo importante de la vida espiritual. Y es aquí donde recordamos el concepto del legalismo, es el mal uso o el énfasis excesivo en la ley. Y recuerden que cuando hay ese legalismo hay una revoltura de todo. Divide y reinarás. Y el diablo es feliz con eso. Entonces, hay una combinación de leyes del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con la conciencia del pastor, con lo que dice el pastor o con lo que dice la organización. Hay una revoltura de todo y el diablo es feliz. ¿Por qué? Porque no se habla del principal problema. ¿Y cuál es el principal problema? Nuestro pecado. No se habla de nuestra gran necesidad. ¿Y cuál es nuestra verdadera necesidad? Escuchar de Cristo, de su doble obediencia, lo que Él hizo por nosotros. Entonces, el legalismo es una distracción para una iglesia, para un cristiano, porque no está enfocado en las obras de Cristo, sino que está enfocado en sus propias obras. Jesús. Buenos días, pastor, y buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Sí, hermano, el legalismo es algo sorprendente, es tremendo. Hubo un evangelista internacional que decía que el televisor, en aquellos tiempos cuando el televisor estaba de moda, era del diablo. Pero más tarde él empezó a predicar por la televisión. Y yo digo, pero bueno, se utilizó el del diablo y el hombre está haciendo cruzadas y campañas por la televisión. ¿Cómo se explica eso? Hay Ujú. iglesia que dice que nadie puede ser salvo fuera de su organización, que la única iglesia verdadera es la de ellos. Y hay Sí, pastores que tampoco aceptan que si los hermanos y las hermanas no visten como visten los otros feligreses, si no hablan como ellos, si no piensan como ellos, si no comen como ellos, entonces no son cristianos ni son salvos. Ese mm, problema del legalismo es bastante fuerte. Gracias, pastor. a vos. Y aquí es donde nosotros necesitamos interpretar bien la escritura. Es una voluntad. ¿Se acuerdan que en clases pasadas les hemos dicho, si usted ve ese mandato en el Antiguo y lo ve en el Nuevo Testamento, hay que considerarlo? Entonces aquí tenemos Deuteronomio 4:2, no añadan ni quiten una sola palabra de lo que les mando, sino cumplan los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno observar. Entonces estamos centrados en esto. No añadan, ¿cierto? Ni quiten ni una sola palabra. Y hay que tener cuidado porque muchas personas creen
que hay versiones de Biblia que son terribles, son malas, y entonces dicen eso, no, es que esa la Biblia de ustedes está mal traducida. Recuerden que hay un libro que no podemos llamar Biblia, hay un libro que sí, realmente es una catástrofe y es la traducción del Nuevo Mundo, los Testigos de Jehová. No podemos llamarla Biblia y muchos cristianos aún cometen ese error de decir, la Biblia de los Testigos de Jehová no es una Biblia, porque ellos van en contra de lo que es la palabra de Dios, negando la obra del Espíritu Santo, traduciendo como si fuera la fuerza del Espíritu, o niegan que Jesús es Dios, y hay textos sobre eso. Entonces, cualquier versión que tenemos, y con madurez, porque, por ejemplo, yo una vez, o las veces que he estado en Cuba, ya es difícil que las personas tengan una Biblia y tienen Dios habla hoy. Ustedes saben que las versiones de Dios habla hoy tienen los libros deuterocanónicos, pero hay que entender el por qué ellos tienen esa versión. Pero ya sabemos que de esos libros deuterocanónicos no extraemos la doctrina. ¿De dónde extraemos la doctrina? De los 66 libros que tiene la Biblia. Entonces, lo que hacen las versiones de la Biblia es mostrar algunas variantes, que eso es muy diferente a decir de que la Biblia tiene errores. Entonces, ¿qué es añadir o quitar a la palabra de Dios? Es mandar lo que la Biblia no manda, es prohibir lo que la Biblia no prohíbe. Eso es lo que está diciendo Dios acá. Y mire que no solamente está en Deuteronomio, también es interesante lo que nos dice Apocalipsis. O sea, que vemos que es la voluntad de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará de su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y lo que está escrito en este libro. Entonces acá, el que quite algo de estas palabras de este libro profético. Entonces, no podemos dar una interpretación de la Biblia o leer un versículo bíblico y cerrarlo. Un ejemplo, ¿cómo voy a leer yo Efesios capítulo 2 versículo 8 donde nos dice, versículo 8 y 9, por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe? Yo leo ese versículo bíblico, cierro la Biblia y empiezo a decir, pero nosotros tenemos que hacer esto, tenemos que dejar de hacer aquello, tenemos que hacer esto para recibir esa gracia. Si la misma palabra gracia significa regalo inmerecido. En el Antiguo Testamento algunas Biblias traducen la gracia con la palabra balde, ¿cierto? Es un regalo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros, para poder interpretar bien la Biblia, pues nos gozamos en esas leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. ¿Y qué hemos aprendido aquí? ¿Por qué nos gozamos en esas leyes ceremoniales? Porque estaban apuntando a Jesús. Entonces, cuando vemos esas leyes ceremoniales que hay que leerlas, hay que estudiarlas, pues nos gozamos en que están señalando al verdadero, al verdadero reposo que es Cristo Jesús. Cuando leemos las leyes civiles, nos gozamos de ver el amor de Dios preocupado por los más débiles, preocupado por la justicia. Nos gozamos en eso. Ahí vemos la voluntad de Dios. Pero no podemos usar esas leyes ceremoniales y civiles para ver cuál es la voluntad de Dios. Por eso es importante la ley moral, los 10 mandamientos. Y es ahí donde nosotros no nos podemos mover. A veces estaba hablando con una persona, hay un texto de Isaías, creo que es, me pueden corregir. Dice que mi pueblo está condenado por falta de conocimiento. Me pueden corregir cuál fue el profeta. Pero, ¿cuál es la falta de conocimiento? Es eso, saber exactamente cuál es la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Está en los mandamientos. Y estamos viviendo esto. Nos dice 2 Timoteo 4:3, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros a sus propios malos deseos. Y eso lo estamos viviendo. Estamos viviendo como hoy en día, y a mí me da mucha tristeza. Yo soy muy contento porque la palabra se está expandiendo y cuando yo voy caminando y veo que hay una nueva iglesia, uno se pone contento porque alguien está haciendo algo, está hablando
con la Biblia. Pero cuando se da cuenta uno de qué es lo que predican, cuál es el propósito de yo tener una iglesia o tener un grupo sembrador o tener una célula o cuál es el propósito de estar acá. El propósito no es cargar las personas, el propósito es hablar de Jesús, hablar de la salvación, lo que Él hizo por nosotros y nuestro principal problema. Y hoy estamos viendo esto. ¿Qué es ¿qué es la falsa doctrina? Es hablar de la salvación por obras. Eso es la falsa doctrina, es la justificación por las obras. Entonces usted va a un lugar y escucha de que tenemos que hacer estas cosas para ser salvos. Usted va a otro lugar y le dicen que tenemos que dejar de hacer para ser salvos. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Cristo hizo todo por nosotros y en amor y agradecimiento a Él vivimos diferente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Creo que Jorge había levantado la mano. Sí, ¿cómo le va, pastor? Buen día. Sí, Es Oseas 4:6. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y Oseas 4:14. Pueblo sin conocimiento, no me acuerdo qué es. gracias. Perece o algo. Muchas gracias, Jorge, lo agradezco. Y Carmen hace un comentario, es verdad. Escuché que la única Biblia verdadera era la Reina Valera. Sí, lo que pasa y hace parte de la historia del cristianismo. Recuerden que los originales fueron en hebreo, Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento en griego. Luego, lastimosamente, bueno, la iglesia de Roma tradujo al latín y cuando lo tradujo, pues, ¿qué estamos viendo? De que agregaron esos libros deuterocanónicos y lastimosamente de ahí, por ejemplo, del libro de Macabeos es donde ellos extraen la doctrina de orar por los difuntos, pero sabemos que eso es antibíblico. Y esa versión por mucho tiempo fue. Y en la época, se llama la época del oscurantismo, ¿qué sucedió? Nadie podía leer una Biblia, solamente los sacerdotes o las personas que pudieran saber el latín, y los pobres, eso no lo sabían. Por eso mucha gente fue a la hoguera cuando querían traducir una versión de Biblia. Fueron a la hoguera. Y cuando llegó Martín Lutero, que él hizo la traducción al alemán común, y bueno, el Papa no pudo llevar a Lutero a la hoguera. Y mientras que estaba pasando lo de Lutero, Casidoro de Valera estaba en España, ya empezando a hacer la traducción en español. Si ustedes ven, es de 1560. Y cuando con Lutero estamos hablando de 1517, 1518, él terminó su primera versión como en 1530 o 30 y algo, no me acuerdo bien, pero Casidoro de Valera hizo. Pero ¿qué fue lo diferente que hizo Casidoro de Valera y Lutero y otros en cuanto a su versión? De que ellos fueron al hebreo, fueron al griego, ellos no fueron a la Septuaginta, al latín, ellos no fueron a traducir de ahí. Entonces, la Reina Valera, y no importa cuál versión, ¿cierto? Si es una buena versión, pero no podemos decir que es la única, ¿cierto? Es una buena versión, la usamos y todo depende de muchas cosas. Por ejemplo, una vez había un grupo que quería usar NBI y usaron NBI por muchos años y eso está bien. Y como le digo, a veces hay limitantes, como países como en Cuba, que allá solamente, pues ustedes saben cuál es la mafia que existe tal vez de la Iglesia de Roma. Yo pido perdón por eso porque no me cuesta nada. Tal vez estoy pecando contra el octavo mandamiento, pero allá llegan reinas, allá, no, allá las poquitas reinas valeras que hay, que yo sepa, es porque las hemos llevado nosotros, pero no por otra. Pero hay muchas versiones. Sí es de acuerdo a como donde estés, lo que se use, cómo se use, excepto nunca usemos ni permitamos que usen la traducción del Nuevo Mundo. Eso sí es garrafal. Está Esteban y luego Jorge. Sí, pastor, estaba escuchando lo que usted estaba diciendo, ¿sabe? Que una breve anécdota, si me permite. Sabe que yo en un tiempo me congregué en un lugar que teníamos prohibido hablar de otras versiones. Directamente estaba prohibido dentro de la iglesia. Un hermano osó un día a,
pronunciar un versículo no en 1960, sino en Reina Valera contemporánea, que a mi gusto es una muy buena traducción, porque no se aleja mucho de la 1960, pero es más claro el lenguaje. Sí, Y y casi fue expulsado de la iglesia directamente. El pastor principal se separó y le prohibió que nunca más vuelva a leer otra traducción que no sea la que usa la iglesia. Mire, yo me había olvidado de eso, fue hace tantos años, y digo, ¿cómo es el legalismo? Yo mm, doy gracias a Dios por muchas traducciones. De hecho, yo tengo cosas y traducciones porque a veces una da más luz que otra en el entendimiento. O por ahí por ahí le cuesta más entender y va a una traducción como por ejemplo la TLA y es más amplia para entender el concepto, ¿verdad? Y sí, después uno puede seguir predicando con la 1960, que es la que más se utiliza, pero ya tiene el concepto más abierto porque pudo verlo en Dios habla hoy o en nueva versión internacional o nueva traducción viviente. Así que bueno, sí es así como dice usted, es terrible. Yo no me acordaba de eso, fue hace muchísimos años, yo era chico, me quedé sí. sorprendido. Le prohibió volver a hablar de una traducción que no sea la 1960. Gracias por compartir. Eso pasa mucho. Jorge, Eh, sí, pastor, yo lo que quería preguntar era la Biblia hebraica Esturgartensia. ¿Esa sirve del Antiguo Testamento? El Nuevo es nuevo griego, pero en el Antiguo, ¿esa sirve esa versión? lo que La pasa es que esa versión, sí, lo que pasa es que esa versión es hecha por judíos y eso es un rollo. Nosotros usamos la palabra rollo es cuando es algo muy complicado, ¿cierto? Es sí, usada por personas que no creen en Cristo como el Mesías, que todavía lo están esperando. Entonces, cuando uno tiene versiones de esas, hay que tener los ojos bien abiertos, porque, por ejemplo, ellos traducen en Isaías, no sé si esa la traducirá así, no traducen virgen, sino que traducen doncella, queriendo mostrar otras cosas, hablando de María, ¿cierto? Como no lo ven como una profecía, sino como otras cosas. Y y sí, hay versiones que son increíbles, como cambian algunas palabras con un sentido. Pero ¿por qué lo cambian? Porque hacen la traducción de una versión no de acuerdo a los idiomas, porque ellos necesitan hacer las traducciones de acuerdo al idioma, sino que hacen la traducción de acuerdo a su doctrina, ¿cierto? Como los testigos de Jehová. Ese es el problema. Entonces ahí también tienes que tener los ojos abiertos si conoces esa o tienes esa Ujú. versión. Bien, Jesús y luego Marco. Pastor, en Jeremías 8:8, ¿no? Dice, hay una profecía que dice, ¿cómo decís vosotros que sois sabios? Porque tenéis la palabra de Dios, la ha convertido en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Y entonces allí nos damos cuenta, hermano, de que tantas traducciones, a la final la Biblia no va a decir lo que dice y no va a decir lo que no dice. Ahora, ¿cómo sabemos que esa traducción dice lo que la Biblia dice y no dice lo que la Biblia dice? Sí. Porque es un enredo, hermano, eso es Sí, tremendo. sí, ¿Verdad que sí? sí, no, pero Entonces, el hay que punto tener es, cuidado con sí, eso, con tantas traducciones, porque a la final se cumple la profecía, que la pluma mentirosa, el escriba mentiroso ha convertido la palabra de Dios en mentira. sí, Yo sí, le digo a los hermanos, pongan cuidado con tantas traducciones. Yo sí, creo que la Reina Valera es una Biblia muy fiable, pero claro, no es como usted dijo, la única, pero el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo arameo al koiné, al griego koiné, en la Septuaginta. Y luego todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y bueno, la traducción es al idioma en el cual se va a traducir, del sí, griego al castellano y así y viceversa. sí, así Pero hay es, traducciones, como usted dice, que como la de los testigos de Jehová, la de los mormones, que tienen su propio libro, tiene el libro de los mormones, no es una sí, Biblia tampoco. sí, Y así sucesivamente. Bueno, sí, gracias, pastor. sí, no, el punto de las versiones, de las traducciones, otra vez, eh,
Esteban dio un buen concepto. Yo no soy el más experto en eso, yo tengo hermanos en la fe que son muy expertos en eso, pero nos apoya para poder entender palabras, ¿cierto? Hay veces hay palabras que no entendemos o hay versículos que no entendemos y esas versiones han cambiado a un español así como hablamos nosotros. Es más, si ustedes, hay una cosa que es importante que ustedes sepan, el idioma evoluciona y eso lo vivimos en nuestras vidas personales. Cuando nosotros de niños usábamos expresiones que no usamos hoy. Y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, Reina Valera 1909 usa la palabra criar. En el principio Dios crió los cielos y la tierra. Para mí la palabra criar tiene un concepto diferente. En esa época era hacer de la nada. Y luego hubo esa palabra crear, que significa hacer de la nada. Entonces, son cosas del idioma y si nosotros queremos hablar de versiones, pues necesitamos saber de mucho español, en nuestro caso y saber de mucho hebreo, de mucho griego, pero yo no soy la persona indicada para eso. Marco, Mm. Sí, pastor. En mi opinión, el uso de la Biblia en diferentes versiones, hoy que está tan popular el uso del celular, ¿verdad? Podemos tener cuatro o cinco traducciones diferentes. No tengo claros qué es mejor decir versión o traducción, porque hay una diferencia en eso, ¿verdad? Pero a mí en lo personal me ayuda, tal como decía el hermano anterior, me ayuda a clarificar conceptos, porque si yo no entiendo alguno, pues voy a otra traducción que está más clara, la traducción del lenguaje actual. En lo personal y en lo físico, yo tengo la Dios habla hoy que usted menciona que está en Cuba muy extendida con los eh, deuterocanónicos, ¿verdad? sí, Que por cierto nunca los he leído, sí, aunque muy están bien. ahí, ¿verdad? Pero otro uso del legalismo es que un día me invitaron a predicar en una célula y yo llegué corriendo del trabajo y me di cuenta que había dejado la Biblia en la oficina, no la eché al carro, saqué mi celular para leer el texto y el varón puso el grito en el cielo porque dijo que no se podía usar el celular porque esa no era palabra de Dios y yo estaba leyendo la Reina Valera 60 en el celular. Sí, Qué terrible. O sea, sí. hoy mucha gente toma de que si no lleva la Biblia En en papel, papel, no lleva Biblia. sí. Y eso está creciendo mucho, ¿no? Y hay que tener cuidado porque no es la primera persona que yo escucho, eso está creciendo mucho. Yo le Entonces, digo a la sí. gente, yo le digo a la gente, y el eunuco etíope de la reina de Candace, cuando el varón lo arrebató el espíritu y lo puso en el camino, ¿qué era lo que leía? Leía una Reina Valera 60 con lomos dorados y ¿qué era lo Sí, que leía él? sí, Él estaba leyendo unos rollos, unos papiros. Esas eran las Biblias de ese tiempo. sí, así es. Muy bien. Entonces, volviendo a nuestro tema, esta es una frase muy importante. El abuso no prohíbe el uso, pero necesitamos interpretar bien esa base o esta frase. ¿Por qué? Otra vez, nosotros no estamos a favor de el emborracharnos, no estamos a favor de bailes sensuales o bailes que inciten, no estamos a favor de eso. Lo que estamos bien claros es que hay que prohibir cuando la Biblia prohíbe algo. Entonces, todos sabemos que la Biblia habla de poder tomar un poco de alcohol. Lo que prohíbe es el emborracharse. La Biblia tiene textos bíblicos que muestran de bailes. Es más, si ustedes
creen que cómo serían las bodas de Canaán, 7 días de fiesta. Todos estaban allá arrodillados, rezando, orando, diciendo, hoy gracias a Dios por esta fiesta. No, era una fiesta donde había música, donde había de todo. La Biblia no nos da todos esos detalles, pero si aprendemos de la historia, de cómo los judíos celebraban estos matrimonios, pues había baile, había música. Pero pues, ya el tema ya es algo como del corazón, ¿verdad? Ya es algo del corazón, que hay bailes que sabemos que son muy sensuales, hay bailes que sabemos que son increíbles, pero yo no quiero sonar legalista, pero a veces cuando hay aún bailes dentro de algunas congregaciones también hay pecado porque hay padres que están peleando porque quieren que sus hijos bailen y el otro no, entonces tienen choques por eso. Y una vez me di cuenta que una iglesia se dividió porque unos padres, porque el pastor no puso a bailar los hijos de unos padres y los otros se enojaron y eso fue un motivo de división de una iglesia. Entonces es ahí donde yo pongo este ejemplo. Entonces hay que tener cuidado que el no reconocer que eso lleva a reglas generalizadas que van más allá de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuáles son las reglas generalizadas que usa el legalismo? Entonces, no tomar licor porque se emborrachan, no bailar porque eso alimenta la carne. Ese no es el problema. El problema es la falta de conocimiento de los 10 mandamientos. Por eso tenemos esta pregunta: ¿por qué las personas hacen reglas donde la Biblia no lo hace? ¿Quién desea participar? Pastor, por eso, por lo que usted está diciendo, por el legalismo. El Salmo Sí, 150 dice, alaba a Jehová con panderos y danza. Y la danza es baile, un baile sí, cultural judío, pero es baile. sí, sí. Y yo no sé, pero yo creo que todos ustedes, o al menos yo cuando éramos niños en la escuela bailábamos, teníamos las danzas normales y era muy bonito eso. Ya sabemos que hoy en día hay bailes extraños y yo sé que ustedes no lo practican, pues yo tampoco, son cosas raras. Marco, Sí, de acuerdo con lo que el video manifestaba, es que las personas hacen reglas donde la Biblia no la hace. Primero, por un ánimo de mostrar su influencia, su poder dentro de la congregación. O sea, lo que yo digo es más importante que lo que tú dices, pues, y que lo que tú haces. Es, no sé cómo llamarlo realmente, ponerle un sí, solo calificativo. sí, es abuso Lo otro espiritual. es, ajá, y lo otro es el querer interpretar de una manera privada la Biblia, lo cual la misma Biblia prohíbe, pues que no, la Biblia no es de interpretación privada. Esas son las dos razones que yo hallo. Sí. También hay algo que es y otra vez, no quiero ofender a nadie con esa expresión, porque a veces esa expresión es ofensiva. Muchos crean esas reglas por ignorancia. Entonces, si ustedes pueden ver de que hay una repetición de la repetidera y esas repeticiones vienen de lo que han escuchado de otros predicadores y sencillamente porque el otro motivo desean evitar tentaciones, entonces ahí es donde empiezan a poner estas reglas. Es que queremos evitar tentaciones. Estas reglas no evitan tentaciones. Antes estas reglas ponen más tentaciones, hieren nuestro orgullo pecaminoso, nos hace poner más rebeldes. Y a uno le da mucha tristeza por tantas historias que uno puede conocer de personas que hacían cosas bien, pero un legalismo les dañó, porque han sido expulsados de la iglesia por un tema, por el otro, y sin tener un concepto bíblico, sin saber lo que en verdad dice la Biblia en cuanto a algunos temas. Entonces, por eso lo hacen, por ignorancia, lo hacen por evitar tentaciones y el abuso espiritual. Y eso es algo muy triste. Y tenemos esta otra pregunta, por ser muy sinceras que sean sus intenciones, ¿qué pasa cuando se agrega reglas donde la Biblia no lo hace? ¿Qué pasa con eso?
No sé si ¿Puedo, Marco. pastor? Sí, claro que sí. Quiero contar una anécdota. Allá por el año 2008 nosotros trabajábamos con 16 células en diferentes hogares de San Salvador. Am, y parte de la visión que teníamos era que por lo menos durante un día al mes, llamado el Día de Misiones, teníamos que transportar esas células de la comunidad donde las trabajábamos hacia la congregación de donde nosotros éramos originarios, pues. Y ese día se nos llenaba la congregación, pero resultaba que mucha gente llegaba invitada que no era realmente creyentes, sino que iban a conocer la congregación, nos conocían a nosotros en las comunidades cuando andábamos predicando, invitando a las reuniones. Y el resultado era que llegaban con pantalones, llegaban bien maquilladas, llegaban bien alajadas, y el pastor se ponía a gritar en el púlpito: aquí no vengan así, porque si vienen así, mejor no vengan. Y nosotros poníamos el grito en el cielo porque decíamos tanto que nos ha costado traer estas almas para que vengan a escuchar palabra de Dios. Y este señor nos las está echando de regreso. Y nosotros, pues sí, a nosotros nos dolía porque nosotros éramos los que trabajábamos en el campo para llevar esas almas a escuchar palabra de Dios, y él las estaba echando hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa cuando agrega reglas donde la Biblia no los hace? Ah, yo creo que simplemente se está perdiendo el sentido de lo que es el Evangelio. Se está vendiendo un evangelio adulterado, y eso se convierte en una falsa doctrina. Así es, y eso Amén. aleja, y así es, gracias Marco, y eso aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios. Entonces recuerden, si usted Oh, quiere sí, porque conocer, de esas gentes cuando las invitábamos no querían volver a llegar. claro, Es más, ya no llegaban ni a las reuniones que teníamos en las comunidades. qué triste, sí. Entonces, mire lo que hace y ustedes pueden tener más ejemplos. También va a crear confusión entre lo que viene de Dios y lo que viene del hombre. O sea, llega el momento dado de que se vuelve, ustedes saben que la clave de una mentira es repetirla muchas veces para convertirla en verdad, pero sigue siendo mentira. Y eso es lo que sucede. Por Si hay un libro que se llama Pentecostales y Carismáticos, ese libro también lo pueden descargar de la página de Academia Cristo, y ahí cuentan cómo toda esta ola de legalismo creció mucho después del año 1900. Pero claro que el legalismo no es nada nuevo, ustedes saben que viene de los fariseos, ¿cierto? Pero lo que a nosotros nos está pasando hoy en día, eso creció mucho en los años 1900. Y porque en Estados Unidos, usted sabe que es un país muy migrante, llegaron los africanos y ellos tenían su manera de, de adorar a Dios. Entonces ahí fue donde empezaron toda esa forma carismática de adorar a Dios, que yo no estoy en contra de eso, la Biblia no está en contra de eso, pero ¿qué combinaron ellos? Toda esa mezcla de predicaciones falsas y luego entraron a Latinoamérica por Brasil. Y ya luego de Brasil es donde hubo mucha expansión, por eso, por ejemplo, la Iglesia Fuerte del Espíritu Santo, que yo creo que está en toda Latinoamérica, ustedes la conocen, la Iglesia del Espíritu Santo, pues ellos cogieron tanta forma y son iglesias que hacen todas esto. Entonces, todo eso también está conectado con la historia, con lo que pasa. Entonces, eso también pone cargas innecesarias a las personas. Lo más triste es que socava la autoridad de la palabra de Dios. O sea, de usted que está escuchando, palabra de Dios o palabra de hombres, también se peca cuando se está mezclando con mandamientos humanos. Recuerden que Jesucristo criticó eso. También se peca cuando se le quita o se le agrega a la Biblia, porque aquí es donde vemos que se va yendo por los lados que la Biblia no enseña y termina en verdad lo más grave, quitando a Jesús y las personas diciendo, yo soy salvo porque vivo así, porque yo hago esto. Y al negar a Cristo,
pues ¿de qué va a quedar la salvación? Entonces, somos responsables de muchas almas si nuestra predicación es legalista. Y Dios nos va a llamar a cuentas. ¿Qué dice Santiago? No se hagan maestros muchos de ustedes, porque a Dios vamos a dar cuentas. Y todos sabemos que en Hebreos también menciona la misma idea. Al que mucho se le da, mucho se le va a exigir. Entonces, si usted es maestro, yo soy maestro de la palabra de Dios, pero estoy hablando pura palabra de hombre, cuidado, Dios me va a, va a llamar a cuentas por eso. Jesús. Pastor, ¿cuál es el método más idóneo para interpretar la Sagrada Escritura? ¿Alegórico, literal o analógico? Alegórico es lo peor que hay, porque eso viene de los egipcios. Ellos tenían ese método y ese es el método que usan también los filósofos. El literal es el indicado, porque usted va a tener en cuenta las palabras. Usted va a interpretar un versículo dentro de su contexto. En el literal, usted se va a preguntar cuál es el estilo literario de la Biblia, porque acuerde que la Biblia está por estilos literarios. Si usted entiende el estilo literario, va a poder dar una buena interpretación. Por ejemplo, Apocalipsis, que está lleno de tantas figuras, es tan simbólico. Si yo entiendo que Apocalipsis es muy simbólico, necesito interpretar esos símbolos. Entonces, ¿qué pasa con Apocalipsis 20? ¿Qué hacen los milenialistas? No interpretan Apocalipsis de manera simbólica, sino que literal, pero ¿por qué lo hacen? Porque no entienden el estilo literario y es donde se apoyan del milenialismo o otras doctrinas falsas. Entonces, hay que conocer los estilos literarios, hay que conocer las palabras dentro del contexto, hay que conocer por qué se escribió. Si estamos leyendo los profetas, tomémonos el trabajo de escribir cuál era la situación del pueblo de Israel, qué estaba pasando con el pueblo de Israel. No leamos por leer, investiguemos por qué. ¿Por qué meten, y perdónenme la expresión, tantos tapados con Malaquías 3 con el tema de los diezmos? Porque las personas no se toman el tiempo de saber a quién le está hablando Malaquías, quién hizo esa promesa. La promesa la hizo el pueblo de Israel, de que van a dar esos diezmos, esas ofrendas, y ellos no cumplieron esa promesa. Entonces, ahí es donde vemos la ignorancia de muchos de que escuchan lo mismo, entonces hay que dar los diezmos para bendecir. Entonces, es por eso eh, lo literal, ¿cierto? Pero hay que conocer estilos literarios, por qué lo escribió, a quién lo escribió, cuál es el tema principal de este libro, qué es lo que pasa acá, para poder dar una buena interpretación y dando toda la gloria a Dios. Dubis, bienvenido o bienvenida. Gra- Gracias, profe. Ay, Respecto a lo que bienvenida. usted está hablando, Sí, respecto a lo que usted está hablando, me llama mucho la atención porque cuando uno está enseñando la palabra de Dios, uno lo hace a favor de las almas para salvación. Entonces hay muchos líderes que, como dice usted, después de las paredes, tienen como que ese guardado de manipular al pueblo en el sentido de que en estos días me pasó un caso que un líder, un pastor decía que él no ponía al servicio a una persona que no ofrendaba o que no diezmaba, no lo ponía a predicar, no lo ponía a trabajar porque no estaba cumpliendo como con los mandamientos del Señor, porque no diezmaba y no ofrendaba. Entonces yo me quedé como impactada de Dios mío, Señor, ¿hasta dónde estamos llegando? Que si una persona no diezma, una persona no ofrenda, no tiene derecho de dar la palabra o de predicarla dentro de una iglesia. ¿Cómo está ese pastor con las ovejas? O sea, que como decía usted anteriormente, que no es por obra, que es cierto, que la gracia no es, la salvación no viene por obras, sino es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo quiero que usted sí, me diga ahí si eso está malo o está bien, porque como somos líderes que estamos siendo enseñados, a mí me gusta mucho Academia de Cristo porque yo he aprendido mucho, a veces se me dificulta conectarme por el internet, por XY, pero cuando me estudio mucho los videos grabados que me ayudan mucho. Entonces, de ahí voy aprendiendo mucho respecto a la palabra. O sea, me impactó mucho ese pedacito que dijo ese pastor ahí que se expresó. Se así muchos es. no diezman, pero tienen mucho que dar, tienen mucho que de la palabra, ayunan, oran,
están trabajando al Señor y por hecho de un diezmo, una ofrenda, en la iglesia los estanca. Sí. Y eso es una expresión de legalismo, ¿cierto? Eso es legalismo. La Biblia no manda eso. La Biblia, ¿qué dice cuando se va a llamar a alguien a predicar? Entonces, la Biblia dice, Primera de Timoteo 3, es lo que dice la Biblia. Si usted va a llamar a un predicador, ¿qué predicador yo quiero? Y pues cuando Jetro le dice a Moisés, escoge a hombres para que te ayuden en el pueblo, que hay unos requisitos, que tengan sabiduría, que el Espíritu Santo les guíe. Entonces, esos son los requisitos. Entonces, si vamos a tener un predicador, es porque cumple los requisitos de Primera Timoteo 3, ¿cierto? Y que eso es lo que, Amén. y no hablar de esos temas. Bien, muy gracias por compartir la Gracias. experiencia, Dubis, y bienvenida. Muy bien, continuamos y con nuestro tema. Entonces ya sabemos el problema que aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios, pone cargas innecesarias en la vida de las personas, frustrándolos sin necesidad, socava la autoridad y el significado de la palabra de Dios. Esto es increíble, todo el daño que hacen con la Biblia y termina en las personas tratando de justificarse a sí mismos, es decir, dicen que no necesitan a Jesús para salvarse. A lo último, muchas de esas personas, o sea, yo estaba leyendo una vez bueno, ustedes saben que Pablo tuvo la visión de ir al tercer cielo y una vez vi un pastor que dijo que llegó al séptimo cielo. Yo, wow. Entonces, y lo predicó y yo, wow. Es más que Pablo, o sea, siempre quieren mostrar que son más que Pablo, más que Jesús, más que Dios. Wow. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Por eso cuando estamos estudiando Romanos y también en Corintios se habla de ese tema, la libertad cristiana, pues vemos que había un problema allá en los romanos, en la congregación de Roma. Y era muy difícil porque recuerden que los romanos tenían el culto al emperador y los cultos muchas veces tienen que ver con sacrificios. Entonces sobraba una carne y esa carne la llevaban a las carnicerías. Entonces, mucha gente compraba esas carnes, pero habían acusaciones con esto. Entonces, cuando estudiamos capítulo 14 de Romanos, eh, parece que se estaban juzgando unos a otros por unos puntos. Entonces, el primer punto, los alimentos. Y por eso Pablo dice, pues reciban a los que son débiles en la fe. Aquí ser débil en la fe no quiere eh, mostrar de que, ay, es que yo soy muy débil, entonces yo voy en contra de los mandamientos de Dios. Pues sí, nuestro viejo hombre nos lleva a pecar contra los mandamientos de Dios, pero cuando hablamos de ser débil en la fe, es cuando usted por su conciencia está haciendo algo o está dejando de hacer algo creyendo por su conciencia de que está bueno o está malo. Entonces, en el caso de los alimentos, hay que ver si una persona es débil en eso, de que no entiende bien, porque no está hablando de algo que vaya en contra de los mandamientos de Dios, pues hay que recibirlo. Esa es la clave, porque aquí no estamos hablando del primer mandamiento, del segundo, del tercero, aquí no estamos hablando de eso, se está hablando de una costumbre que estaba trayendo problemas. Algunos creen que les está permitido comer de todo, pero todos no, dice Pablo en estos versículos. Y en el versículo 3 y 4, pues dice, no menospreciar al que no come ciertas cosas, no juzgar al que come porque Dios lo ha aceptado. Y conectado con Colosenses 2, nadie os critique en bebidas o comidas o días de fiestas o días sagrados. Y eso es el otro tema que nos presenta Romanos 14, los días festivos o sagrados. Entonces, algunos creen que ciertos días son más importantes que otros consideran que todos los días son iguales. Eso está hablando de la libertad cristiana. Aquí no está conectado con ningún mandamiento esa situación. En cuanto a los días festivos, pues que lo hace para el Señor y todos sabemos, la clase pasada creo que fue Carmen la que hizo la pregunta de las tres fiestas de los judíos, la expiación, la Pascua, las cosechas, pero sabemos que esas tres fiestas que eran parte de la ley ceremonial estaba apuntando al Viernes Santo cuando murió Jesús, que es el día de la expiación, la Pascua, la resurrección de Jesús,
y la cosecha el día de Pentecostés. Entonces, nosotros tenemos libertad eso en cuanto a los días. ¿Y por qué? Esta está la clave para que porque para el Señor vivimos, porque somos del Señor. Entonces, el mismo Señor Jesucristo enseñó de la libertad cristiana. Les pongo un solo ejemplo. San Juan capítulo 4 habla de la mujer samaritana. Recuerden que los samaritanos tenían ese problema. ¿Dónde se está adorando a Dios? Nosotros los adoramos aquí, ustedes allá en Jerusalén, pero Jesús le enseña a ella que hay libertad de adorar a Dios cuando usted es creyente en cualquier lugar. Es lo que enseña Jesús a la mujer samaritana. Entonces, lo mismo pasa con muchas cosas que son adiáfora, cosas que la Biblia no lo manda, no lo prohíbe, y también usted sabe que hay cosas que la Biblia no habla de esos temas. Entonces, hay que tener juicio cristiano y tratar de dar un consejo de acuerdo a no ir en contra de la Biblia. Por eso tenemos libertad en cuanto a muchas cosas cuando hablamos de la libertad cristiana, pero también vamos a amar al hermano débil. O sea, ustedes han escuchado los ejemplos esta mañana de esa falta de amor al hermano débil, eh, eh, criticándolo, juzgándole, menospreciándole, queriendo mostrar de que somos mejores sencillamente porque hacemos algo o no, o dejamos de hacer algo. Entonces, no seamos piedra de tropiezo, porque acuérdense que cuando somos piedra de tropiezo, pues Dios nos va a juzgar con eso, nos va a poner un molino y va a ser como tirarnos al fondo del mar y realmente está hablando del castigo del infierno. Y tampoco no obligarle a ir contra su conciencia. Pero otra vez, estamos hablando de las adiáforas, de lo que la Biblia no manda ni prohíbe. Y hay muchos temas que tienen que ver con eso en cuanto a eso. Por ejemplo, el punto de Dubis es muy claro. Ese pastor está pasando por encima de la Biblia. ¿Qué hace que una persona pueda predicar? Vaya a 1 Timoteo 3 del 1 al 8. No se salga de ahí. Es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Escritura. ¿Qué pasa cuando estamos hablando del ejemplo de Marcos? Estamos evangelizando a tantas personas, vamos a tantas personas y pronto, poco a poco el Espíritu Santo va cambiando y no es un tema de maquillaje, no es un tema del vestido, es un tema del corazón, de cambiarnos de ser incrédulos a creyentes. Ese es el tema grande de cómo podemos vivir para Cristo, para Dios en nuestra libertad. Y también vamos a tratar de corregir cuando hay esos errores del legalismo. Hay que hablarlo en amor, ¿cierto? Hay que tratarlo de corregir. Pero bueno, nosotros todos somos muy emocionales y a veces no nos salen las cosas bien como queremos. Y por eso a veces nos apartamos de personas, de lugares, por no tener controladas las emociones. Por eso Pablo le escribió a Timoteo que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Entonces, eso no es fácil. Recuerden que hay personas que llevan años de los años escuchando lo mismo. Y esos padres tienen hijos y los llevan a las iglesias y los hijos escuchan lo mismo. Y los nietos escuchan lo mismo. Y eso es de generación en generación. Aquí en Medellín, yo tengo un caso de una familia en particular, es así, y ellos sufren mucho porque su familia, van a una iglesia totalmente legalista. Nosotros hemos hablado con los padres y ellos han querido enseñarles esto y ha sido muy difícil. Tanto de que, bueno, ustedes saben que empiezan las acusaciones y todo eso, pero no podemos caer en las trampas del diablo, porque la Biblia no es para hacer discusiones, es para hablar lo que ella dice, es lo que presentamos y lo que siempre hay que hablar. No es que tengamos la razón o no, hay que dejar que la misma Biblia tenga la razón. Es ella. Por eso yo les animo a ustedes, cuando terminen las clases, cualquier clase de Academia Cristo, hagamos como los cristianos de Berea, vayamos y miremos lo que ellos dicen. Por esto, Pablo en Romanos 14, del 16 al 22 nos dice, no permitan que hable mal del bien que ustedes hacen, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino, y aquí es donde las palabras claves, que es lo que necesitamos, de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu Santo. Cuando hablamos justicia, pues usted y yo como estudiantes de la Biblia ya sabemos que Dios es un Dios de justicia, un Dios de amor.
Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos perfectamente. Entonces, aquí usted está viendo la ley. ¿Dónde vemos el evangelio? Aquí, paz y gozo. Ahí está el evangelio. Mire que Pablo está explicando aquí la ley del evangelio de una manera muy sencilla. En eso consiste. Entonces, ¿en qué consiste estar conectado con Dios? En ver nuestro pecado y hablar de Cristo. El que de esa manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Continúa diciendo el texto, sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Entonces, ¿qué edifica? Acuérdate de lo que pasaba en los Corintios, toda la problemática que había allá. Entonces, ¿cuál es la mutua edificación? ¿Yo soy mejor que usted? ¿Yo soy mejor que el otro? No. Eso no es la mutua edificación. La mutua edificación es que la iglesia es hecha por pecadores como usted y como yo. Dios la dejó a nosotros. Y bueno, pues ahí, estamos aquí llevando el mensaje de salvación a otros, animándonos unos a otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Aquí hablando de la libertad cristiana. Todas las cosas son limpias. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos. Lo mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. O sea, que hay una aplicación que Pablo nos enseña. Si hay una persona que siempre está diciendo, no, es que tomar licor, eso es pecado, y él no entiende, y pensemos de que esa persona tuvo un problema de alcoholismo, pues no lo vamos a tentar. ¿Cómo así que yo puedo tomar licor? Venga. No, si la persona tiene un problema de alcoholismo o viene de alcoholismo, por amor a él no lo vamos a hacer caer. Eso es el juicio cristiano. Entonces yo no me tomo una cerveza, por lo menos delante de una persona que yo sé que ha sido alcohólica, que batalla con eso o con la comida, ¿cierto? Tiene problemas, poniendo los ejemplos que nos dice la Biblia. Y hay muchos otros ejemplos que hay que tener cuidado, que pasa con la debilidad. Dice Pablo, tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Entonces, usted y yo queremos que nuestra conciencia no nos acuse. Conozcamos bien los 10 mandamientos. Usemos bien los 10 mandamientos, porque realmente eso es lo que hace que podamos conocer bien la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta acá? Esteban. Pastor, ¿sabes qué? Lo escuché y yo le quería hacer una pregunta por ahí. Usted me puede ayudar con algo que lleva años por ahí en mí, ¿verdad? Sabe que yo por ahí no logro comprender bien una parte. Yo que usted nos enseñó que cuando está en el Antiguo Testamento y se repite en el Nuevo Testamento, es como que Dios quiere que eso se siga aplicando. ¿Lo entendí Sí, bien así? así es. Y yo tengo, la verdad que soy libre en muchas cosas. Gracias al Señor, Él me ha liberado, no que yo soy libre, sino que Él me ha liberado para no quitarle la gloria a mi Señor. Pero sabe que yo tengo un tema con una parte que por ahí usted me puede ayudar. ¿Cómo lo ve usted? ¿Con qué opinión me puede dar? Sabe que la Biblia dice que de todo lo que está en la carnicería podemos comer, ¿verdad? Lo que sea, ¿verdad? Pero yo tengo un tema con un alimento en especial, solo con uno, el cual es hecho a base de sangre de animal, ¿verdad? Y realmente quizás yo no soy libre en esa área, no tengo el entendimiento, ¿verdad? Pero cuando yo leo toda la escritura y veo, ¿verdad? Que hasta aún en el concilio de Jerusalén, cuando fue en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que se reunió eh, Pablo con todos los hermanos, con todos los apóstoles, y le dieron esa carta, ¿verdad? Tenían el problema que ellos iban los circuncisos a los incircuncisos y querían obligarles a guardar la ley. Entonces ellos se reunieron para que ya no se les siga poniendo esa carga cuando Pedro, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Cuando Pedro dice que ponemos carga que nosotros no podemos soportar, y dan una carta a la iglesia absteniéndose de cuatro cosas, ¿verdad? De la fornicación, de los ídolos, del sacrificio, de los animales ahogados y de la sangre, ¿verdad? De comer sangre. Entonces, yo encuentro en toda la palabra de Dios, más que nada es en el Antiguo Testamento, desde Génesis, ya ese principio, ¿verdad? De no tomar la sangre, de no comer la sangre de ningún animal,
no es que uno quiera decir judío y vamos a comer la carne que comen ellos, que la secan prácticamente, ¿verdad? Porque yo si me voy a comer un churrasco, una vaca, voy y lo corto y me como un churrasco, una vaca. No hay ningún problema. Sí, Pero no tomaría la sangre de ningún animal para elaborar un alimento. Porque una sí, cosa es que yo coma de lo que se mueva en la tierra, lo que sea, mire, pastor. Me quiero como una cucaracha, una langosta. Oré por la cucaracha, está santificada, me la como y se acabó. Pero el tema es tomar la sangre, ¿verdad? Del animal. Ahí yo tengo, le soy sincero, pastor, yo ahí tengo ¿cómo sería cuando no tiene salida? Como un laberinto, ¿verdad? Estoy como sí, en una claro, encrucijada. No claro, sé cómo salir, porque yo sé que cuando yo oro en mi mesa y santifico, todos los alimentos son santificados por el Señor, y como en paz, ¿verdad? Pero sí, también no puedo hacer caso omiso a lo que literalmente dice la Biblia en piedra, ¿verdad? Que no tomaremos desde Génesis hasta en la carta de los apóstoles en el Nuevo Testamento, que debemos abstenernos de comer sangre. ¿Usted me sí, podría sí. ayudar en eso? Sí, claro, y hay que tener en cuenta el contexto, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, cuando Dios prohibió eso, el contexto nos enseña del cuidado de la vida, o sea, hay que cuidar la vida. Ese es el contexto. En Hechos capítulo 15, pues el problema era que Pablo estaba ya llevando el evangelio a los gentiles y Pablo estaba siendo acusado de ir en contra de la ley de Moisés. Entonces, en ese concilio, ellos llegaron a ese acuerdo, a un acuerdo muy sabio para que todos fueran centrados en Cristo. Entonces, las leyes que usted dice son las leyes ceremoniales. Ellos sabían. Entonces, por eso escribieron, bueno, ustedes están en eso, en cuanto a los judíos, esto, pero ¿por qué? ¿Qué estaban diciendo? De que Pablo estaba negando la ley de Moisés. Esa era la acusación cuando estamos estudiando todo lo que pasó en el concilio de Jerusalén. Entonces, la manera de que la iglesia en Jerusalén pudo ayudar a Pablo fue con eso, enviando esas cartas. Entonces, palabras más, palabras menos, dijeron, bueno, si usted por su conciencia, siendo judío, está bien así, hágalo por su conciencia. Y cuanto a los gentiles, porque si usted lee Gálatas, Pablo dice que él estaba con Tito y a Tito no lo obligaron a circuncidarse, ¿sí? Es, Entonces, es- yo todo entiendo eso todo hace, eso, sí, y eso todo eso, sí. Entonces, aquí vemos un ejemplo de eso, de cómo en el Concilio de Jerusalén actuaron bien. Y bueno, estamos parados frente a la palabra de Dios, no podemos discutir lo que dice el Espíritu Santo, pero ese era el problema de Hechos 15 de que estaban acusando a Pablo, está negando la ley de Moisés, está negándola. Y no, no fue así. Y ellos ah, partieron por igual. Bien, entonces, ah, tenemos libertad de comer eh, comida así, pues la Biblia no prohíbe eso, porque mira los contextos, ¿qué está enseñando Dios? Cuidar la vida, ¿cierto? Cuidar la vida. Ya por gustos, ¿cierto? Ya por gustos o por cuestión de sabor o de cultura no le gusta algo, ya eso es diferente, ¿verdad? Ya eso ya es diferente, porque, por ejemplo, en mi casa uno batalla con mis hijos, a ellos no les gustan muchas comidas que a mí me gustan. Entonces, eso es algo que puede pasar por cultura o por gustos, y está bien, dejémoslo así. Pero por lo que la Biblia dice, no podemos poner por los contextos que nos presenta. Bien, ok. Sí, sí, sí. bien. No, yo solo le preguntaba, entonces eso no estaría vigente lo que ellos No, dijeron, no, porque no, y no solo hablan de la sangre, entonces, sí, ¿cómo hacemos con lo que ellos dicen? Pues ellos dicen, absténganse de estas cuatro cosas, o sea, sí, absténganse, dice. sí, Y sí. entonces, si lo de la sangre ya no estaría, yo se lo tomo, entonces no podríamos tomar ni lo de la fornicación, ni lo del adulterio, ni porque Sí, la está en... fornicación ahí está hablando no en la sexual, Ok, ¿cierto? Porque están hablando de eso. Lo que pasa es que para Pablo era muy difícil la predicación, porque acuérdese él a dónde iba. Entonces, muchas veces tenían ese problema con los judíos, porque acuérdate que la mayoría de ellos eran legalistas. Y entonces eso nos muestra el mundo hostil donde Pablo estaba predicando. Entonces, ok. por eso le dijeron eso, porque mire las acusaciones. Y de hecho, ¿por qué Pablo terminó en la cárcel? Por las mismas acusaciones. Sí, él fue el último viaje misionero, llegó a Jerusalén a predicar, perdón, a celebrar Pentecostés en el último viaje misionero.
Y ahí fue donde lo detuvieron, pero las mismas acusaciones, difícil para él, ¿no? De no guardar la ley. Sí, por eso él fue a la cárcel. Entonces, él predicó en un mundo hostil muy difícil, sobre todo con los judíos. Bien. Amén. Entonces, una aplicación hoy cortamente es como si nosotros te dijéramos a vos, vas a ir a predicar dentro de un grupo que son vegetarianos, pero tenga prudencia, Esteban, de no, cuando estamos hablando de esos temas, no forzar a que coman carne, tenga cuidado, porque ese no es el punto. El punto es que puedas hablar de Jesús, en otras palabras, para que tengas la... Jesús, gracias Esteban por la pregunta. Primera vez, anoten esa pregunta, primera vez que yo escucho en tantos años y es muy bueno tenerla en referencia. Jesús y luego Jorge. Bueno, hermano, yo voy a ver si puedo acotar algo en cuanto a la sangre en el capítulo 15, versículo 22 de Hechos, que había un problema y entre los cuales salió a relucir el problema de comer sangre, de carne de ahogado, de sacrificio a los ídolos y de fornicación. La palabra fornicación en el griego quiere decir pornía, todo lo relacionado con el sexo, y sea fuera del matrimonio o dentro del matrimonio, todo lo que es ilegal en cuanto al sexo. Le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer otra carga que esta. Es algo que es una carga, no imponer otra carga que esta. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de sangre y carne de ahogado. Entonces, cuando hablamos de la sangre es la vida de la carne y es de alta estima. Dice la palabra que no hay mayor amor que uno ponga su vida por el hermano, y Jesús dio su sangre por nosotros. Entonces, la sangre, como la vida, Dios la tiene en alta estima y hay que respetarla. Imagínense si empezamos comiendo morcilla, más tarde nos comemos al hermano, a la hermana Sí, y tantas cosas. Entonces Dios, sí, sí, además, leamos aquí, dice versículo 5, pero alguna de las sectas, los fariseos, ahí está el problema, ¿cierto? Gracias a Jesús, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo 6. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto y después de mucha discusión, o sea, no fue un tema fácil, ¿cierto? Pedro se levantó y les dijo. Entonces ahí empiezan a ver, pero era un tema difícil. Bien, entonces vamos a continuar con Jorge. Gracias Jesús. Dale Jorge. Sí, ¿qué tal, pastor? Una cosa que dejó, que viene del antiguo, lo dice en 1 Corintios 10, del 1 al 12, los que vivieron las idolatrías, las fornicaciones, todo eso está en Pentateuco, que era para nosotros también, para que no cometamos los mismos errores. No sé si se acuerda de ese texto, de lo que Sí. vivieron en el desierto, que era de la idolatría, la fornicación, y esas cosas son también para nosotros como ejemplo. 1 Corintios 1 10 al 12 lo Sí, dice. sí, así es. Así es. Que nos Sí, sí, Jorge. que nos cuidemos de esas cosas, más que nada, es que te llama la atención no solamente por ellos, sino también por nosotros. Así es. Entonces, vemos aquí la conclusión. Veamos el versículo 7 al final para que eh, avancemos. Dice, Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. O sea, ese era el propósito de esto. Ahora, ahí empiezan toda esa predicación de Pedro y pueden leer más acerca de esto. Entonces, vamos a cuidarnos en esto y por eso es importante diferenciar bien la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Ahora, este texto de 1 Corintios 6:12 es un texto base. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Entonces, este versículo tiene que ver con esos temas de la libertad cristiana, de la diáfora, donde la Biblia no nos da una dirección. Cuando la Biblia casi nos da una sola dirección, no tendrás dioses ajenos delante de mí, usar el nombre de Dios como Él quiere que lo usemos, guardarás el día de reposo, honrar padre y madre, no matar, no cometerás adulterio, no robarás,
no hablarás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo. O sea, eso es una sola dirección. Pero hay otros temas como el bailar, el vestir, la toma del alcohol, que la Biblia pues deja siempre algunas puertas abiertas, o lo que llamamos adiáfora. Entonces, ahí es donde usamos eso. Todo me es permitido, mas no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Entonces, este versículo lo podemos aplicar en nuestra libertad. Por eso hay que tener cuidado con nuestra conciencia, porque nuestra conciencia tiene un papel importante cuando tomamos una decisión. Y aquí vemos el primer ejemplo, el tema del baile, que es lo que empezamos a ver en ese tema, un ejemplo. Y ya saben que muchas denominaciones, muchos pastores dicen que bailar es pecado. Entonces ya sabemos que esto es legalismo, porque ellos de una vez dicen de que esto viene del diablo. Y es donde nosotros necesitamos tener mucho cuidado. Y ustedes ahorita, Jesús, María, Jesús, perdón, citó el Salmos, hay muchos otros textos que en la Biblia nos habla en cuanto a eso del tema del baile. Y no estamos hablando aquí de los bailes como el reggaetón o otros bailes sensuales, no estamos hablando de eso. Ustedes saben en, que hay bailes culturales, o hay bailes muy decentes, pero estamos viendo nuestro corazón, ¿cierto? Porque eso es lo mismo. Si yo voy a bailar con una mujer porque me gusta y yo quiero apretármela o quiero tener malos pensamientos, pues yo estoy pecando. En eso es ser sincero, ¿cierto? Por eso ahí estoy abusando. Pero ese abuso no prohíbe el uso. Entonces necesitamos entender eso y ponerlo dentro de los ojos de Dios. Salmo 149, versos 2, 4. Que Israel se alegre en su Creador, que los hijos de Sión se regocijen por su Rey, que dancen en honor a su nombre, que le canten al son de arpas y panderos. El Señor se complace en su pueblo y bendice a los humildes con su salvación. Entonces hay gente que adora a Dios bailando. Eso es hermoso, es su cultura, porque es la manera de adorar a Dios. Eso es una diáfora. La Biblia no nos dice cuáles son las partes de un servicio, de un culto, de una adoración. La Biblia no nos dice eso. Lo que nos dice la Biblia en 1 Corintios 14, 40 es que se haga todo decentemente y con orden. En cuanto al vestir, es el otro ejemplo. Y bueno, que las mujeres no pueden usar jeans, y todos sabemos de que también viene de una mala interpretación en cuanto a lo que muchos pastores dicen, pero lo que realmente cuando usan los pasajes en cuanto a esto es que sabemos que Dios está condenando la homosexualidad. Dios está condenando ese lesbianismo, o sea, ese es el pecado. Entonces, hacen una distracción con un blue jean, hacen una distracción con una manera de vestir, y otra vez olvidan lo más importante, que es lo que hay en el corazón. Y lo mismo del ayuno. Yo les compartí un documento del ayuno, y igual, es una diáfora. La Biblia no lo prohíbe, la Biblia no lo manda, pero Jesús sí enseña. Si usted va a ayunar, pues hágalo por los motivos correctos. Porque hoy en día ustedes saben que mucha gente ayuna sencillamente porque quiere llenarse la iglesia, porque quiere que Dios le dé un favor, porque quiere que Dios haga una cosa, la otra, pero hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Y espero que hayan podido leer el documento y poder ver pues que algunos tienen esas prácticas. Entonces aquí tenemos tres ejemplos, que es el baile, el vestido y el tema del ayuno. Entonces aquí nuestro curso nos dice cuál es el propósito de mi ayuno. Deseo ganar algo de Dios o mostrar delante de Dios un corazón quebrantado y arrepentido en necesidad de la gracia de Dios. Entonces, son preguntas que nosotros necesitamos contestar si usted tiene la práctica del ayuno. Si usted lo hace, hágalo por el motivo correcto, pero no lo haga por ganar un favor hacia Dios o por ser mejor que otros, porque
Yo lo he escuchado, eso sí lo he escuchado, una competencia de quién ayuna más que quién. Y ojo con esto, es una anécdota muy triste. Estaba yo en una ciudad de Colombia que se llama Santa Marta, tal vez ustedes han escuchado de ella, y yo estaba con unos estudiantes, eso hace unos años atrás, y venía un señor en la calle corriendo casi semidesnudo, y uno de los que yo estaba hablando, que estábamos tomando un cafecito, descansando de las horas de estudio, él salió y se quitó la camisa y tapó a esta persona, lo cubrió. Y yo pensé que era un familiar o algo así, y me llenó pues de tristeza. Cuando él fue y lo llevó y volvió, y bueno, me contó que era su anterior pastor. Su pastor cayó en una debilidad de mente por tanto ayuno, porque él quería ver yo no sé qué, y ayunó, y a lo último eh, su mente no soportó y quedó loco, quedó loco. Entonces a veces salía casi desnudo, semidesnudo, y es muy triste eso. ¿Y eso por qué pasa? Por estos tipos de legalismo. Ustedes saben que el legalismo ha dañado matrimonios, el legalismo ha dañado vidas, el legalismo ha dañado la paz verdadera que Dios quiere tener con nosotros. Por eso les animamos con lo que nos enseña el texto de Gálatas 2:20-21. Nosotros estamos crucificados con Cristo, ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. No desechemos la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por lo demás habría muerto Cristo. Si ustedes quieren hablar más acerca de algún tema de estos, está pues mi WhatsApp disponible para eso. Son temas que son amplios y queremos que todos aprendamos bien lo que la diferencia del legalismo y lo que la Biblia en verdad manda y prohíbe. Últimas preguntas, últimos comentarios antes de terminar nuestra clase. Muy bien. Vamos a recordar, ustedes van a tener dentro del proyecto final esa pregunta, ¿cierto? El cristiano no debe ni tocar bebida alcohólica, hay que evitar el pecado, ni un trago porque te puede llevar a la borrachera o ser un alcohólico y terminar en el infierno. ¿Cómo usted respondería a esto? Eso va a ser una de las preguntas del proyecto final, el cual voy a empezar pues a compartir ese proyecto final en el transcurso de la semana para que puedan empezar a trabajar. Si no tenemos preguntas o comentarios, vamos a terminar con oración. Sí, pastor, Muchas gracias, pastor. una pregunta. ¿Ya terminamos con esta clase o nos falta otra? Falta una. Todavía me tiene que aguantar con el legalismo. Una más, Jesús. No, 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 yo estoy contento con usted. Ojalá que falte un día. Dios Tiene te que aguantar bendiga. una más. Bueno, Pudiéramos gracias. hacer otras 9, pastor. Ese es un tema amplio, un tema amplio. Sí. No, y eso que aquí es tranquilo. Hay, hay, hay clases de estas que aquí en Colombia decimos levantan el polvo, porque hay personas que defienden mucho eso, mucho, mucho, y hay que tener paciencia. Jorge, Pastor, en esta semana va a dar, ¿no? Porque ya se termina el jueves la novena y ya después son 15 días, sí, después la semana que viene. sí, O sea, para marzo sí, yo les hay que entrar. comparto el proyecto final y tienen 2 semanas para terminar. Sí, sí, ya ahí se Bueno, cierra el gracias. curso cuando terminemos con el proyecto final. Por las clases, el jueves es la última. Sí, hoy era la última, pero una vez se fue la electricidad acá y por eso la aplazamos. Muy bien, vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos esta mañana con tu palabra. Primero que todo, te pedimos perdón porque en oportunidades hemos interpretado mal la Biblia, hemos interpretado tu palabra mal y así hemos pecado contra el primer y segundo mandamiento. Pero damos gracias porque los has dado a Jesús, quien por amor a nosotros vino y predicó perfectamente la palabra de Dios.
fue a la cruz lo y quita, pagó por todos sí, nuestros pecados mono, y nos ha dado esa verdadera libertad de vivir para ti, de servirte, de adorarte y glorificarte. Gracias, Padre de amor, por todas las me bendiciones quita, espirituales que nos has divino, dado y ponemos en tus me, manos nuestras necesidades materiales. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestras necesidades de salud, económicas me o despreció, necesidades que tenemos con mono. otras personas, que seas Ya, tú ya me voy a ir y ayudando ya va a y estar llorando. guiándonos y fortaleciéndonos en la fe. Padre Santo, también queremos poner en tus manos este día, que seas tú guiando nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, quedamos despedidos. Gracias por estar acá. Dios les bendiga y cualquier cosa estamos en contacto. Bendiciones. Amén. Bendiciones, Ángel, pastor. Ángel, Bendiciones. saludos, bendiciones. Dios Bendiciones, nos pastor. bendiga a todos. Bendiciones. Amén, Bendiciones. amén, Feliz día. Feliz día. amén, amén. Bueno, Bendiciones gracias por para la todos. palabra. Dios le Ah, bendiga. gracias por estar acá.